Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Alfaro y esto es Entretenimiento con Conciencia. Y bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de una película, nos vamos a enfocar en un libro que para mí es extraordinario y espero que después de que escuches esta reseña, pues lo compres para que lo leas, lo estudies y lo más importante, lo lleves a la práctica. Si ya lo estás leyendo, bueno, creo yo que le podemos sacar mucho más provecho si compartimos algunos puntos de vista. Y es que, bueno, este libro, que ya lo he leído un par de veces, es una maravilla. Este es el libro Sobrenatural de Joe Dispenza. Vamos a hablar un poquito del autor, que tiene una historia muy interesante. Y vamos a leer algunas de las partes del libro para enfocarnos en los puntos más importantes. Y como te decía, bueno, este libro para mí ha sido de los mejores libros de autosanación, de conciencia, de autoayuda que he leído y constantemente lo recomiendo. Entonces, lo vamos a analizar un poquito más a fondo. No va a ser muy extenso porque es un libro bastante largo. Son más de 300, por ahí de 360 páginas. Entonces, es un libro denso, con mucha información, pero nos vamos a enfocar en los puntos más importantes. Lo primero que hace el autor es cuestionarnos. Lo voy a leer directamente de la contraportada. Nos hace una pregunta importante: ¿sabías que posees la capacidad de transformar tu biología y protagonizar una profunda sanación a todos los niveles? Creo yo que si estamos buscando mejorar nuestro ser, salir de la enfermedad para vivir en armonía, en salud, pues debe de haber una transformación. Pero ¿hasta dónde puede llegar? Este libro no se limita a ver aspectos simplemente de salud, sino que también nos expande la posibilidad a llegar a todos los niveles. ¿Qué significa esto? Que así como podemos curar nuestro cuerpo físico, podemos hacer nuestros sueños realidad, podemos convertir nuestra vida en algo mucho más allá de lo tradicional, de ser una ama de casa, de trabajar, de hacer cosas de todos los días, para expandir nuestra conciencia a cualquier nivel que tú te lo propongas, porque bueno, aquí los estudios de Joe Dispenza tratan de romper estas barreras mentales que todos tenemos y que muchas veces nos limita a lo que hemos venido haciendo o a lo que ya sabemos hacer, y que muchas veces pues no pasa de lo normal, ¿no? Por eso se llama sobrenatural. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Pues bien, vamos a analizar un poquito. ¿Quién es Joe Dispenza? Esta persona que tú estás viendo en pantalla tiene una historia muy interesante. Él estudió bioquímica en la Universidad Rutgers de New Brunswick, en Nueva Jersey. También obtuvo el doctorado de quiropráctica en Life University de Atlanta, Georgia. Ha realizado muchos estudios de posgrado en neurología, neurofisiología, función cerebral, biología celular, genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Es decir, este señor sabe de lo que habla. Ahora, en este libro se fusionan dos aspectos bien interesantes, que es la parte científica, todo este conocimiento científico que se obtiene en las universidades, pero también lo amalgama muy bien con la parte espiritual, con esa parte mística que lo da el estudio de aspectos como la energía, el campo áurico, todas las tradiciones de Oriente, principalmente el budismo, por ejemplo. Y esto lo aprende en la Escuela de Iluminación de Ramtha. Él ha sido profesor de la Escuela de Iluminación de Ramtha, en donde fortaleció su creencia en que el matrimonio entre la ciencia y el espíritu puede cambiar nuestra vida. Él se dio a conocer a nivel mundial porque sale en esta película documental, y tú que sabes, en inglés se llamó What the Bleep, Do You Know? O What the Bleep es tit, cuando se dice una mala palabra, Do You Know? Que salió en el 2004. Esta película habla acerca de cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones generan como un tipo de adicción, sobre todo cuando estamos hablando de emociones negativas, como el odio, rencor, la tristeza, la envidia, el coraje, y genera una situación que nos convierte en adictos a esas emociones, y entonces nuestra vida trae una serie de problemas. Aquí, pues bueno, esta película se hizo súper famosa, se hicieron estudios, análisis,
había gente que daba talleres para entender estos procesos y una vez comprendidos hacer cambios trascendentales. Bueno, pues Joe Dispenza sale en esta película. Él es uno de tantos científicos que salen aquí dando pues, su punto de vista sobre el problema de la mente y cómo trabajamos con ella. Entonces, el hecho de estar asociado o relacionado con esta escuela de iluminación de Ramtha, pues le da todo este enfoque espiritual. Porque bueno, no sé si tú conozcas a Ramtha, pero Ramtha es un guía, un ser maestro de luz que se canaliza a través de una señora que se llama JC Knight. Y esto, bueno, para empezar es un tema muy controversial porque inclusive ella, JC Knight, se somete a estudios y en donde lo que resulta de esto es que cuando ella canaliza a este ser, su fisiología cambia. Su tono de voz cambia, su cuerpo se hace un poco más ancho y entonces toda la información que da este ser llamado Ramtha es información realmente muy, muy impactante y de un nivel muy profundo. Entonces, el hecho de estar en contacto, como dicen por ahí, el que anda con lobos a aullar se enseña, y seguramente esto tiene una influencia muy importante en la vida de Joe Dispenza. Por lo tanto, pues ahora en su tercer libro en español, Sobrenatural, se refleja toda esa combinación de conocimiento, la parte científica, la parte espiritual, y lo lleva de una manera, para mí, extraordinaria en este libro. Aquí el libro habla mucho de lo que juega los roles que juega nuestros pensamientos, nuestras emociones, la química cerebral, la química que generamos en todo nuestro cuerpo, y entonces habla de neurofisiología, la biología de la salud integral de la persona, pero de una manera amena, de una manera sencilla que cualquier persona lo puede entender. Este es algo que a mí en lo personal me gustó mucho de este libro. Si tú no has leído ningún libro de química cerebral, neurofisiología, no te preocupes porque los conceptos son muy sencillos y los vas a entender sin ningún problema. Entonces, la parte científica se mezcla con la espiritualidad de manera clara. Se nos explica, por ejemplo, la relación que hay entre los chakras, el cuerpo energético, el campo cuántico, las emociones, y lo fuerte de Joe Dispenza, pues es la parte de lo que ocurre en tu cerebro, la parte biológica, y no nada más en el cerebro, también en el corazón, la parte de los órganos, la parte de las glándulas, todas estas reacciones químicas que generamos cuando estamos sometidos al estrés. Este libro, como él lo explica, y esto te lo voy a leer textual, no es un libro para la comunidad científica, y esto me gustó mucho porque es de las pocas personas que yo he leído que lo dice abiertamente. Te lo leo para no cambiar absolutamente nada del mensaje que él quiere dar. Y dice: al principio de mi carrera escribía siempre teniendo presentes a los escépticos e intentaba asegurarme de que aprobaran mis obras. Por alguna razón me parecía importante que esa comunidad me aceptara. Un día, sin embargo, mientras pronunciaba una conferencia en Londres, una mujer pidió el micrófono para contar cómo había vencido la enfermedad, cómo se había curado gracias a los ejercicios que yo proponía en otros libros. Y experimenté una revelación. Comprendí con una claridad diáfana que los científicos más obstinados y escépticos, los mismos que se aferran a sus ideas sobre lo que es posible y lo que no, jamás aprobarían mi trabajo, hiciera lo que hiciese. Cuando asumí esa realidad, supe que había estado desperdiciando buena parte de mi energía vital. A partir de entonces dejé de preocuparme por convencer a una gente en particular, especialmente a esa que estudia lo normal y natural, del verdadero alcance del potencial humano. Entonces, él se enfocó en las personas. Si dijo, oye, estoy viendo casos, testimonios, gente que se cura de todo tipo de enfermedades, enseñándoles técnicas sencillas de meditación, de respiración, coherencia cardíaca, bueno, pues esto muchas veces no tiene una forma de comprobarse, aunque te voy a decir que también en sus cursos, en sus conferencias,
se utilizan aparatos muy sofisticados para medir estos cambios a nivel cerebral, se utiliza la tecnología de HeartMath para medir la coherencia cardíaca, es decir, trata de fundamentar todo esto para tener la información que valide su trabajo. Entonces, no es simplemente creer de forma ciega en su trabajo, sino que está respaldado, obviamente, por buena parte científica. Pero hay otras cosas que no se pueden ver, por ejemplo, lo que ocurre a nivel energético, muchas cosas que a lo mejor todavía la ciencia no ha alcanzado a descubrir algún invento que lo pueda medir. Pues bueno, ahí está y es evidente que los resultados se dan y no necesariamente tiene que haber algo que lo mida para que estemos convencidos de que realmente está sucediendo. Entonces, para aquellos que son escépticos y que les gusta comprobar hasta la última reacción química que ocurre en nuestro cuerpo, pues bueno, déjate digo que esta combinación de conocimientos, por ejemplo, la parte espiritual, pues hay cosas que se han estudiado y vienen en libros muy antiguos de hace miles de años, que pues en aquel entonces la gente tenía de alguna manera la facilidad de poder ver la energía, y esto pues está claramente explicado en libros de la India, en China, medicina china, la Ayurveda, etcétera, etcétera. Todo este conocimiento de los chakras pues es algo que ya tiene miles de años. Sin embargo, hasta ahorita, años recientes, con todos estos avances de la tecnología, pues podemos ver, por ejemplo, con una cámara Kirlian podemos ver el campo áurico, los chakras y los colores que se emiten cuando estamos vibrando en amor o en miedo, por ejemplo. Este libro consta de 14 capítulos. El primero, abriendo la puerta a lo sobrenatural. En esta primera parte habla de un caso muy impactante de Anna Williams. Esta señora, fíjense ustedes, es bien interesante. Anna Williams es psicoterapeuta de profesión, trabajaba como directora y era miembro del consejo de una importante institución psiquiátrica de Ámsterdam. Siendo psicoterapeuta, parte de un consejo psiquiátrico, uno esperaría que supiera resolver o enfrentarse a situaciones emocionales complejas. Sin embargo, un buen día, y esta narración es muy interesante porque es un ejemplo muy claro de algo que podemos estar sufriendo todos y que podemos resolver. Entonces habla que ella, Ana, un buen día estaba en su casa y estaba marcándole a su esposo y no contestaba. Entonces ya en la tardecita tocaron el timbre, abre la puerta y era 2 agentes de la policía que le pidieron hablar con ella, ¿no? Entonces ella está muy sorprendida, pero bueno, los policías llegan y le explican que su esposo se había suicidado, se había aventado de un edificio muy alto. Entonces, bueno, ella entra en shock, empiezan a pasar los días, no asimila la noticia, empezó a estar muy enojada con esta situación porque su esposo no había dejado ni una carta despidiéndose, no había dado razones por las cuales había cometido el suicidio, y empezó a entrar en una crisis emocional muy profunda. Empezó a perder cosas, empezó a perder el trabajo, amistades, pues su salud se empezó a deteriorar de tal manera que era ya irreconocible. Después de varios meses, muy poca gente podía ayudarla porque ella estaba sumida en una crisis muy, muy fuerte, hasta que un día platica con una amiga que le habla precisamente de Joe Dispenza, de sus cursos y de sus talleres. Entonces le recomienda ir a una de sus pláticas, estas pláticas gratuitas que se hacen en diferentes ciudades antes de que se den los cursos. Entonces, bueno, ella acepta, empieza a ir a estos cursos. Después te puedo decir que sufrió de todo tipo de enfermedades. Llegó un momento en que estaba realmente en una de las peores crisis que puede pasar un ser humano y básicamente era porque estaba anclada en el pasado, en todas estas ideas del odio, del miedo, de lo que estaba pasando, de este rencor que tenía con su esposo, y vivía literalmente en el pasado. Entonces asiste a este taller de Joe Dispenza y a partir de ahí pues algo pasa en su ser
que empieza a darse un cambio. Asiste a otro taller y empieza ya a asistir de forma más periódica a sus talleres, pero lo más importante es que empieza a poner en práctica, que esto es algo que también el libro lo menciona, técnicas muy sencillas, y bueno, a través de los diferentes capítulos del libro te va metiendo en estas técnicas de meditación, respiración consciente, la respiración de coherencia cardíaca, la proyección de nuestros deseos en la meditación, lo que son las películas mentales, en fin, todo el tema que viene aquí en el libro explicado. Y en ese momento empieza la transformación de Ana, de tal manera que hoy en día pues es una persona muy exitosa, forma parte del equipo de trabajo de Joe Dispenza, les ayuda y está ya totalmente sanada. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona de estar en una vida normal, atravesar una crisis y superarla? Pues es el reconocimiento de lo que es el potencial que tenemos cuando sabemos cambiar nuestras estructuras mentales, y de eso es precisamente de lo que se trata el libro. Ahora, al principio, en el capítulo número 1, se menciona esto que tú estás viendo en pantalla, que es para mí uno de los aspectos más importantes que nos tenemos que hacer conscientes de por qué vivimos a veces en situaciones de limitaciones. Y no nada más en la parte económica se puede hablar de limitaciones, sino también en la parte emocional, en la parte de nuestro potencial en diferentes áreas, que somos realmente seres ilimitados. Esta gráfica te la explico, que lo vemos como un sol en donde cada uno de los rayos es un tema específico, por ejemplo, el pasado, el futuro, problemas, enfermedad, ropa, citas, noticias. Y lo que él explica con esta gráfica es de que una persona puede estar enfocado en muchas cosas en su vida. Y cada uno de los aspectos que se describen en esta gráfica puede estar relacionado con un tema emocional. Y que si ese tema emocional nos roba energía porque es una emoción de energía negativa, entonces nuestra energía general se empieza a disminuir, nuestra energía vital. Entonces, por ejemplo, si tenemos temas con hermanos, exparejas, parientes, amigos, familia política, etcétera, etcétera, cada una de estas que está descrita en la gráfica puede estarnos robando energía y nos puede estar deteriorando nuestra salud. Y entonces lo que hace la mente, lo que hace nuestro cuerpo es que cada vez que tenemos un pensamiento que se relaciona con ese tema en particular, genera una emoción, una reacción química, que ya Joe Dispenza lo explica muy bien en su libro. Cada reacción química son miles de químicos neurotransmisores, proteínas, bueno, son muchos químicos que el cuerpo produce y que pueden estar afectando el funcionamiento de nuestro cuerpo, y esto ocurre en cuestión de segundos. Entonces te lo leo, es una parte súper interesante del libro y dice: cada persona, objeto, cosa, lugar o situación de nuestra realidad física cotidiana posee su propia red neurológica en el cerebro y un componente emocional vinculado, por cuanto forman parte de nuestra experiencia pasada. En este proceso, nuestra energía queda enlazada a la realidad pasada presente. De ahí que si depositas la atención en todos estos elementos, la energía fluirá al exterior y apenas si contarás con energía en el mundo interior de pensamientos y sentimientos para crear algo novedoso en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando estamos enfocados en estos pensamientos que pueden ser recurrentes, todos los días podemos traer estos pensamientos, nos quedamos anclados en el pasado, reviviendo estas experiencias una y otra vez. Pero junto con las experiencias va la carga emocional y la carga química que impacta en nuestro cuerpo. Entonces, si queremos hacer cambios importantes en nuestra vida, tenemos que empezar a quitar diferentes aspectos con los cuales nos relacionamos para empezar a tener más energía interior y de esta manera poder hacer transformaciones. Mientras estemos enganchados con estas situaciones y con este tipo de pensamientos, realmente es muy difícil salir adelante. ¿Por qué? Porque no tendrías la energía suficiente para hacerlo. Entonces dice aquí:
Mira las partes destacadas de la figura en la que los dos óvalos, aquí donde se juntan dos como óvalos pequeños, hay una parte en medio, una intersección, y dice, representan cómo usamos distintos elementos de nuestro mundo exterior para reafirmar nuestra adicción emocional, porque estas situaciones generan adicción. Puede que recurras a tus amigos para reafirmar tu adicción al sufrimiento o a tus enemigos para reafirmar tu adicción al odio. La figura plantea una pregunta: ¿por qué no usar toda esta energía creativa para crear un nuevo destino? Esa es precisamente la parte más importante del libro, porque de ahí se desprende todo, ¿no? Es decir, todo lo que tú puedas hacer a través de la lectura del libro se da a partir de que tomas una decisión consciente. Dejar de hacer otras cosas para dedicar el tiempo a tu propio crecimiento personal. Y esta decisión de escuchar esto, pues es un primer paso. Otro paso sería, por ejemplo, adquirir el libro, empezarlo a leer y empezar a detectar cada uno de estos aspectos que vienen en esta gráfica para empezarlos a controlar, por decirlo de alguna manera. Los vamos a empezar a quitar, las relaciones adictivas negativas, tóxicas, con familiares, exparejas, con nuestra propia idea de nuestro cuerpo, que si tienes algo de sobrepeso, que si estás muy delgado, que si no eres lo suficiente hermoso, guapo, guapa o lo que sea. Tenemos una imagen que si la estamos repitiendo una y otra vez en la parte negativa, pues se puede volver una realidad que es difícil de cambiar. Entonces, ¿qué nos enseña este libro como resumen? Es la forma en que cualquier persona común y corriente puede transformar su biología, sus pensamientos en algo muchísimo mejor, ¿sí? Para eso hay que elevar la energía, trabajar la coherencia cardíaca, practicar la visualización, practicar meditación, la paz interior, y con esto se pueden sanar todas las heridas emocionales y físicas, cambiando así la arquitectura neurológica de nuestro cerebro. El libro también, y esto ya para terminar, habla mucho de lo que es la epigenética, esta relación que hay con nuestros genes con el medio ambiente. Y aquí, como muchos otros autores en otros libros también lo explican, no tenemos razones suficientes para creer que somos víctimas de, por ejemplo, heredar enfermedades. Esto es algo que también se explica aquí. Nuestra realidad consiste en entender que podemos transformar hábitos, costumbres, forma de alimentarnos, formas de sentir, formas de pensar para transformar nuestra realidad. Entonces, si tú dices, bueno, es que mi padre o mi madre tuvieron esta enfermedad y lo más seguro es que yo la tenga, pues eso lo podríamos considerar un error. Sí, yo, por ejemplo, he oído noticias, casos de muchísimos artistas, mujeres actrices, mujeres amas de casa, que por la idea de que sus papás su mamá tuvo cáncer en seno, por ejemplo, pues ellas se operan, se quitan los senos para evitar el cáncer, cuando lo que se debería de hacer es crear una nueva realidad a partir de emociones nuevas, cambio de costumbres, cambio de hábitos. Entonces es por eso la importancia de este libro. Si nos acostumbramos a lo que ya hemos venido escuchando después de muchos años, a pensar que nuestra vida siempre va a ser igual, pues caemos en las trampas de que esta realidad precisamente se convierta en nuestro destino. Entonces, por eso es tan importante la lectura de este libro. Entonces, ya por último, combinando radicales descubrimientos en disciplinas como la neurociencia, la epigenética o la física de partículas, la física cuántica, con novedosas técnicas basadas en el mindfulness, la meditación, Joe Dispenza presenta un revolucionario programa fruto de años de investigación para mostrarte el camino más directo al campo cuántico de la posibilidad para experimentar en suma tu naturaleza sobrenatural. Pues bien, espero que esta información te haya servido para que, si ya tienes el libro, le saques mayor provecho, te animes a hacer estos cambios profundos en tu vida, y si no lo tienes, pues vayas y lo adquieras en cualquier librería que haya en tu ciudad o lo pidas por internet. Ahora se encuentra fácilmente en Amazon, en estas
tiendas en línea que lo deben de tener seguramente ahí disponible. Mi nombre es Armando Alfaro y espero que esta información te haya servido. Si fue así, pues yo te pido le des like al video, te suscribas a mi canal y de esta manera pues estés al pendiente de los nuevos videos que suba en este canal de entretenimiento con conciencia.